Bueno, bienvenidos a Comprensión de los Tiempos Actuales, a nuestra clase de líderes con mente y cerebro en plenitud, un enfoque integral con el pastor Serafín Contreras. Es un honor tenerlo con nosotros. Muy buenos días y como siempre temas de gran relevancia, actualidad, temas que nos ayudan no solo en nuestro crecimiento espiritual, en nuestra formación, sino que también como servidores de nuestro Señor Jesús y como convencidos de que la iglesia puede ayudar en estos temas, somos equipados y entrenados para también ayudar a otras personas. Serafín Contreras, un hombre misionero, un hombre de familia, un hombre que ama a la iglesia del Señor Jesucristo y que se esfuerza muchísimo en su preparación para ayudarnos a todos nosotros a comprender estos temas, a darle sentido y a que tomen lugar en nuestra vida cotidiana y en nuestros ministerios. Así que de verdad que sí es un placer tener al doctor Serafín Contreras con nosotros, alguien que hace parte de la plantilla de comprensión de los tiempos. En el pasado ha estado en otros temas con nosotros, pero qué privilegio contar con él en esta hora, en este día. Así que vamos a orar y darle paso y bienvenida al pastor Serafín Contreras para que nos ayude y enseñe en esta mañana. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque todo lo que hacemos es para tu gloria, para tu alabanza. Nuestro propósito más grande es servirte y ayudar a la iglesia, a tu iglesia, Señor Jesús. Danos en estas sesiones la oportunidad de ser equipados, entrenados, de no solamente que nuestra vida personal sea afectada, sea influida de una manera que tu nombre lleve toda la gloria y seamos bendecidos, pero también al mismo tiempo que nuestro testimonio influya a otros y que este entrenamiento nos ayude a ayudar a otros alrededor nuestro. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bienvenido, Pastor Serafín, qué gusto tenerle aquí. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Es un gozo estar aquí compartiendo con el grupo de líderes que, que estamos, porque me incluyo también, estamos siendo desafiados con nuevos tiempos, con nuevos desafíos, pero también con nuevas oportunidades. La verdad es que hay muchos desafíos, pero también con cada desafío hay una tremenda y nueva oportunidad. En la primera lámina que pusimos, donde está el tema, aparece allí un bote. Y la razón por la cual puse un bote, les voy a decir el por qué, es porque hace más o menos 6 años tuve cáncer en la cara y me hicieron cirugía aquí. Fueron muy larga, una operación de 13 horas entre sacar y esperar y todo eso. Ahora, esta semana me hicieron, me salió otra vez una repetición de cáncer, pero la razón del bote es porque después de que me hicieron esta operación, yo caí en un proceso de profunda depresión eh, que me duró casi 8 días. No tenía ánimo de nada. Ah, la operación fue un poquito desgastante, sobre todo por la espera y el ver que todo esto estaba abierto. Pero también supe después que la anestesia había afectado el cerebro porque los procesos anestésicos ah, afectan en cierta manera el cerebro. Y estando en ese proceso de tristeza, de depresión, sin ánimo de orar, sin ánimo de hacer nada, metido en la cama, no porque tenía que estar acostado, sino porque no tenía ánimo para nada, mi esposa preocupada llamó a los hijos y les dijo que yo estaba en un proceso depresivo. Entonces uno de mis yernos, que vive en Portland,
que también trabaja como terapeuta sexual junto con su esposa y conmigo, su esposa que es mi hija. Entonces él me llamó y me dijo si quería ir a Montana a un tiempo de retiro de 5 días para estar pescando en un río de Montana con 7 pastores más. Eh, Eran americanos, el único hispano era yo. Yo dije, claro que sí. Entonces me fui y estuve allá 5 días. Salíamos desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde en un bote como este. Íbamos dos nada más, el que conducía el bote y el que estaba pescando. Yo nunca había pescado lo que se llama ese tipo mosca, ¿no? Ahí aprendí, pero ahí, al estar en silencio, con el ruido del agua y que fue muy, muy sanador ese tiempo, aprendí algunas cosas y por eso puse este bote. Aprendí pescando en Montana algunas lecciones que se aplican en la vida. Número uno, hay que tener paciencia. Cuando uno va a pescar, hay que tener paciencia. Hay que tener la carnada correcta. No solamente paciencia, sino la carnada correcta. Hay que estar en el sitio correcto. Disfrutar el paisaje, porque como los peces no caen de una vez, entonces uno tiene tiempo para contemplar el paisaje, oler la naturaleza, palpar la delicadeza de la vida, estar quieto cuando hay que estarlo y actuar en el momento preciso, mantener el pulso firme, no darse por vencido y luego sonreír adentro y afuera cuando lo atrapas. Cosas sencillas pero valiosas. Y esas cosas produjeron un elemento muy sanador en el tiempo en que estábamos en una casa. Los pastores, que éramos 8, tiempo libre salíamos a caminar y yo salía a caminar y había muchos caballos y mi placer era ver cómo los caballos en manada comían y todo eso. En la noche, por 3 noches nos reuníamos los pastores, no a tener, teníamos un tiempo de oración, pero no a tener una clase o una enseñanza, sino a abrir el corazón. Y para mí fue muy impresionante escuchar que un pastor de una iglesia numerosa estaba ahí, americano, y decía, vine aquí porque he tenido pensamientos suicidas. Otro decía, estoy aquí porque estoy en un proceso de adulterio que no sé cómo enfrentar. Otro habló de adicción al alcohol y empezaron a mencionar, y me tocó a mí, yo dije, yo estoy en un proceso depresivo y les expliqué por qué. El hecho de abrir el corazón en ese grupo fue definitivamente muy, pero muy sanador. En ese momento entendí que realmente uno tiene que ponerle atención a lo que tiene que ponerle atención, porque el ministerio es muy propenso, es muy especial para desconectarnos de asuntos que son realmente muy, muy importantes. Y por eso en esta ocasión quiero que hablemos un poco acerca de líderes con mente y cerebro en plenitud, en un enfoque integral, porque ya no podemos seguirnos fragmentando. Son muchos los hombres y mujeres de Dios que en el deseo de servir a Dios se fragmentan, y uno no puede darse el lujo de fragmentarse. Hay 4 palabras que rodean allí lo que es el enfoque integral y quiero que los tomemos. Una es la palabra líder. Es como poner allí, en el centro está enfoque integral. La primera palabra es líder, la segunda mente, la tercera cerebro y la tercera plenitud. Es importante que no ignoremos esto. Comencemos primero porque esto es lo que hace la integralidad. Comencemos por líder. La palabra líder se ha malentendido mucho a lo largo de la vida porque se pone en términos como de posición, jerarquía o posición política o posición de alto rango,
pero cuando uno lo encuentra a la luz de la escritura, uno encuentra que la palabra líder tiene otra connotación. Líder en la Biblia es una persona escogida por Dios para un plan y propósito definido y que involucra varios elementos que tienen que compaginarse completamente. Por ejemplo, en Josué capítulo 1, uno encuentra que cuando el Señor reta a Josué, le dice, después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué y luego en el verso 2 le repite, mi siervo Moisés ha muerto. Significa, liderazgo casi siempre viene después de un tiempo de muerte. Algo que muere en nosotros o algo que muere alrededor de nosotros, que es algo que expira, algo que termina y que de pronto sacude la vida de un líder diciendo, esto se acabó. Pero el pasaje dice en el capítulo 2 que, por lo tanto, mi siervo Moisés ha muerto. Por lo tanto, o sea, porque algo murió, ha llegado el momento en que guíes este pueblo. Ahí está, dando liderazgo. Ya Moisés había sido el líder, pero Moisés había formado a Josué y le dijo, ha llegado el tiempo para que guíes a este pueblo a entrar a la tierra que les doy. Note, el líder está haciendo lo que Dios está diciendo que haga. Le dijo en el verso 3, te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado. Y luego le fijó los límites. Hay límite desde el desierto del Negev al sur hasta las montañas del Líbano al norte, desde el río Éufrates al oriente hasta el Mediterráneo, incluida toda la tierra de los hititas. Está diciendo, tú vas a moverte como líder porque yo te estoy enviando, pero no se te olvide que hay límites. No vas a salirte de los límites. Eso es clave. Y vamos a ver cuáles son esos límites a lo largo de las 5 sesiones. Es mantente en los límites. Verso 5 dice, nadie podrá hacerte frente mientras vivas. Pues yo estaré contigo, como estuve con Moisés, no te fallaré ni te abandonaré. Luego, a partir del verso 6, 3 veces repite una misma conjunto de palabras y es sé fuerte y valiente. En el verso 6, en el verso 7, sé fuerte y muy valiente y luego vuelve a repetir sé fuerte y valiente y no tengas miedo en el verso 9. Está diciendo, esto no es fácil, no es divertido, pero tú estás escogido por mí. Así que la palabra líder aquí no es alguien que tiene simplemente capacidades, carisma, para impresionar a la gente, no es una persona que tiene un verbo maravilloso y conocimiento extraordinario, no significa que uno no pueda cultivar eso, pero en términos de liderazgo, a la luz de Dios, Él siempre escogió gente que parecía que no tenían muchas habilidades, pero Él estaba con ellos. Así que la palabra líder es la primera, que no debemos olvidar, que luego Pablo la retoma en sus cartas y le pone otro nivel, porque las palabras que él usa es la palabra ministro, para ser el ministro, pero que no es el ministro de hoy, porque ministro puede en términos secular referirse a un político, ministro de Sanidad, ministro de Política, ministro de Relaciones Interiores, y en el término religioso ministro, como el sacerdote, el hombre que está por encima del pueblo. No, el término que Pablo usó fue ministro esclavo de Jesucristo. Y hay dos palabras que él usó intercambiablemente en sus escritos, una en griego, una es doulos, que es el siervo que sirve en la casa, que lava los pies de la gente, y está uperetes, que es el galeote, el que movía los remos, que movían los barcos, y había un oficial tocando el tambor, y a medida que tocaba el tambor,
los galeotes tenían que, los uperetes tenían que mover los remos. Pablo usa algunas veces ese uperete diciendo, yo soy el que mueve los remos a partir del sonido que el Señor hace con su tambor. Eso es clave en la palabra líder. Por lo tanto, al hablar del líder durante estas 5 sesiones, debemos tener bien claro que el líder no es el concepto hoy que la sociedad nos dice o el aspecto religioso nos dice. Es simplemente alguien escogido por Dios para una tarea específica que quizá no tenía todos los requisitos humanamente, pero que vino a ser capacitado y directamente dirigido por Dios. La segunda palabra es mente. La palabra mente es clave porque es la que nos permite a uno procesar los sentimientos, los desafíos y los proyectos y descubrir el propósito definido. No vamos a hablar ahorita de eso porque lo vamos a hablar a lo largo de las sesiones. La tercera palabra es cerebro, que tiene que ver con la parte física. La mente no se puede tocar. El cerebro así se puede tocar. Aquí tenemos esta es la parte física, es el cerebro. Entonces vamos a hablar bastante de esto de manera que no lo vamos a tocar ahorita. Pero la cuarta palabra es plenitud, que en griego es pleroma. Significa algo lleno hasta rebosar. Por ejemplo, este vaso que tengo aquí no está pleno porque tiene un vacío. Si yo sigo echando agua, va a llegar un momento en que llega al borde y va a ser como una burbuja antes de derramarse, porque si sigo echando con cuidado, entonces se desborda y al desbordarse baña todo. Ese es pleroma, se llenó hasta desbordar y no hay vacíos en ese vaso. Bien. Lo que estamos hablando aquí es, teniendo el concepto de líder, que es bíblicamente lo que es un líder, entendiendo ahora lo que es mente y cerebro, y tiene que estar hasta derramarse el liderazgo con todo lo que veremos con mente y cerebro, que vamos a entender que mente y cerebro, a la luz de la Biblia, uh, involucra varios elementos, incluyendo la espiritualidad. Por eso es que tenemos que ver estos 4 elementos y tenemos que integrarlos. Deben estar conjuntamente conectados, porque cuando se conecta, ahí es donde vengo a las siguientes palabras, es integrar, sincronizar, identificar y proyectar. Cuando yo integro mi llamado, mi persona, con la mente que Dios me ha dado, de la cual veremos más adelante, que Pablo habla de la mente de Cristo, o sea que comienza hablando de la mente humana y luego conecta con la mente de Cristo, que es algo muy interesante ver cómo se puede transicionar de la mente humana a la mente de Cristo. Entonces, vamos a integrar varios elementos, pero tenemos que no solamente integrar, sino sincronizar, que es como permitir que un engranaje entre en el otro y haga caminar la maquinaria. Porque cuando no se sincroniza, uno puede como líder estar teniendo éxito en un área, especialmente la espiritual, ministerial, pero no teniendo éxito en las otras. Y es muy fácil de disfrazar. No, aquí tenemos que integrar, sincronizar, identifico lo que tengo en mis manos, identifico las oportunidades que tengo, identifico los dones, identifico mis proyectos dados por Dios para mí, y ahí viene la cuarta, que es proyectar. ¿Proyectar qué? Hay 3 palabras más abajo ahí donde usted la ve, que es propósito, pasión y esencia. Porque al integrar, sincronizar, identificar y proyectar, ¿qué voy a proyectar? El propósito de Dios para mi vida.
Si yo como líder no conozco el propósito de Dios para mí, porque Él tiene propósito para cada uno, algo voy a empezar a perder y puedo caer fácilmente en el activismo. Serio problema en manos de un líder es no caer en el activismo, porque el activismo me hace disparar a cualquier pato que vuele. Yo estoy... Pero cuando yo tengo propósito, no disparo a cualquier pato. Disparo al pato principal, el ganso que Dios quiere que yo le dispare. Eso es propósito. Cuando encuentro ese propósito, voy a tener pasión. Y la palabra pasión viene del griego pathos, P-A-T-H-O, que significa enfermedad. Curiosamente, cuando yo encuentro mi propósito que Dios me ha dado para mí, yo me voy a enfermar. De ahí viene la palabra patología. Me enfermo por el propósito. O sea, abrazo el propósito y muero por ese propósito. Jesús tenía propósito y murió. Fue a la cruz del Calvario. A él no lo mataron. Él dio su vida con propósito. Cuando un líder entiende el propósito que se desprende de la integralidad, se va a apasionar, no se va a distraer. Un líder sin propósito se distrae. Tiene muchas cosas para hacer. Hay, por ejemplo, un dicho que yo he escuchado a muchos líderes decir, que cuando logran algo dicen, y logramos la meta, y dicen, y vamos por más. Un momentico. Vamos por más, ¿qué quiere decir con vamos por más? Quiero más y más y más. Cuando el propósito se logra, yo no voy por más. Yo disfruto lo que he logrado, lo consolido, lo concentro, lo maduro. De ahí viene el discipulado. Hay muchos que están desesperados por ganar y ganar y ganar almas. Y es bueno ganar almas, claro que sí. Pero el propósito no es solamente ganar almas, es ganar almas y hacer discípulos. Pero si yo pierdo de vista ese propósito, voy a ir corriendo y corriendo y corriendo y corriendo y voy a desgastarme porque no estoy enfermándome. Tengo que enfermarme del propósito. Y la tercera palabra es esencia. Cuando yo descubro el propósito y me enfermo por ese propósito, no voy a sacrificar mi esencia. Entonces va a haber muchas ofertas y oportunidades en la vida que me pueden distraer y digo, no, gracias. Eh, Está muy bueno, pero no lo acepto porque no encaja con mi propósito. Entonces, no sacrifico mi esencia. Jesús nunca sacrificó su esencia. Pablo no sacrificó su esencia. Los primeros discípulos fueron sacrificados y les decían, pero renuncian. No, ellos decían, esto no lo negocio porque no puedo sacrificar la esencia. Eso es clave y eso es muy determinante. Ahí vemos, pensemos en lo que es el Señor. El Señor se presenta como el maestro, pero él no solamente se quedó como maestro, porque la esencia de él era rey. Él es el rey de reyes, señor de señores, pero supo ser maestro, primero supo ser humano, vino a tomar forma humana y fue maestro y fue el Señor, pero también fue el siervo. Sorprendió a los discípulos haciendo cosas como lavándole los pies a ellos, pero dejó de ser rey, no, él era el rey y el rey en excelencia, rey de reyes, señor de señores, pero su modelo fue increíblemente esperanzador. Por eso es que el modelo nuestro es el Señor. Tenemos a ministros, amigos o gente usada por Dios a quienes admiramos. Y incluso algunos de ellos han sido mentores nuestros, tuyo, mío, han sido mentores.
pero no los queremos tomar como modelo, queremos tenerlos como mentores, queremos aprender de ellos, pero nuestro modelo siempre tiene que ser el Señor. Juan 17, 20 al 23. El Señor orando dijo, no te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Está incluido tú y yo. Él oró por nosotros, porque él dijo, no pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Yo soy uno de ellos. Tú eres uno de ellos. Te pido que todos sean uno. Esa palabra uno no solamente se refiere a uno de unidad de ser amigos del alma y no estar compitiendo, sino se refiere también a uno en sí mismo. O sea, que no se fragmenten, que no se dividan en sí mismos. ¿Por qué? Porque cuando una persona no sabe mantener unidad con otro, el problema viene de adentro. Cuando yo no soy uno conmigo mismo, no voy a ser uno con nadie. Entonces te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, porque Padre, Hijo y Espíritu Santo es uno, uno. Yo no lo puedo entender, no lo puedo entender. Lo entenderé un día, pero no lo puedo entender. Eso es lo que se llama una antinomia. Una antinomia es dos declaraciones en la Biblia que parecen contradecirse una con la otra. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios es uno, pero la Biblia dice que Dios es tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí hay un conflicto, una antinomia. Son dos verdades que se oponen, que nunca se unirán aquí, nunca se unirán. Yo no las podré unir, yo no las podré discutir, no las podré entender, pero un día se unirán ante la presencia de Dios. Y uno dice, ahora lo entiendo. Entonces estamos frente a esa antinomia, dos verdades paralelas que no se unen aquí. Por eso él dice, sean unos como tú y yo somos uno, es decir, como tú estás en mi Padre y yo en ti, y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Verso 22 dice, les he dado la gloria, la palabra gloria significa calidad, peso. Les he dado calidad, o sea, los he llamado para que sean de calidad, no de baja calidad, no fragmentados, no agrietados, no de calidad, como un jarrón de calidad. Les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa, aquí está la clave, note, lo que va a hacer que el mundo sepa que Jesús fue enviado y es que ellos sean uno y que los amas tanto como me amas a mí. Así es que este mundo necesita ver líderes sólidos, unificados en sí mismos, conectados con otros, viviendo una experiencia completamente nueva y maravillosa. Yo estoy viendo algo que incluso a veces la sociedad nos habla antes de nosotros entender lo que ya la Biblia nos dice. Por ejemplo, hace varios años uno encontraba que profesionales de la salud como médicos, psiquiatras, psicólogos, no compartían con la iglesia o veían la iglesia como más bien la fuente de los problemas. Uh, y algunos decían, pues deje de asistir a la iglesia o qué sé yo. Pero a medida que ha ido corriendo el tiempo y debido a las crisis que se han experimentado, estamos en este tiempo en una etapa completamente diferente y nueva, donde se están haciendo alianzas y donde médicos, psiquiatras y psicólogos, trabajadores sociales, están reconociendo el papel de la iglesia y el papel de los consejeros cristianos, porque como había un abismo entre los profesionales y los que, por ejemplo, los consejeros cristianos,
Entonces, o los que no eran profesionales, entonces se abrió el espacio de los coaches y de los mentores. Entonces estaban profesionales aquí y por acá, consejeros, coaches, mentores, pastores, y no se reconciliaban. Ahora no, ahora se están intercambiando, ahora forman parte de asociaciones. Por ejemplo, yo soy parte de miembros de la Asociación Americana de Consejeros Cristianos, y quienes lo integran, hay psicólogos, hay psiquiatras, hay médicos y hay consejeros y hay pastores, y todos hacemos parte de intercambiamos y nos damos las perspectivas, y eso es importante. Yo soy parte de los entrenadores de salud cerebral del doctor Daniel Amen, y entonces son montones y estamos unidos, y hay un sitio de internet donde nos reunimos y están que psiquiatras, psicólogos, médicos, y estamos los entrenadores, los mentores, y todo es o sea, el mundo nos está diciendo, es el momento de ser uno, por un mundo dividido, uno. La gran pregunta es, ¿estaremos como iglesia dando esos pasos? Bueno, esa es la idea con esto. Ahora déjeme hacer aquí un quiebre para que veamos un video que nos hace recordar lo que Jesús un día dijo. Él dijo: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. La bondad de Dios se manifiesta de muchas y de múltiples maneras. El agua tiene algo inspirador. Salmo 98:8 dice: que los ríos aplaudan con júbilo, que las colinas entonen sus cánticos de alegría. Cantares 8:7 nos menciona: las muchas aguas no pueden apagar el amor, ni los ríos pueden ahogarlo. Si un hombre tratara de comprar amor con toda su fortuna, su oferta sería totalmente rechazada. Pero la promesa de Dios habla de ríos, porque Él en Isaías 41:18 te dice hoy: abriré para ti en los altiplanos ríos, les daré fuentes de aguas en los valles, y llenaré el desierto con lagunas de agua. Por la tierra reseca correrán ríos alimentados por manantiales. Isaías 43:2 es un pasaje lindo que dice: cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Note que Isaías no dice que no vamos a pasar por aguas, que no vamos a tener fuegos. Es que por encima de eso, la protección y la guianza de Dios es evidente. Isaías vuelve a decir en el capítulo 43, verso 19: pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Eso es una palabra de Dios para ti, para mí. Estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto y crearé ríos en la tierra árida y baldía. Tremenda promesa. Hoy es un día para abrazar esta realidad y poderle decir a Dios: quiero sumergirme en tus aguas, quiero refrescarme en el río de tu presencia, y quiero, en medio de la turbulencia y en medio de la tempestad, poner toda mi vida en tu altar, porque tus aguas siempre me refrescan. Que hoy sientas la frescura del río de Dios en tu vida. Es el deseo de tu hermano y amigo Serafín Contreras Galeano. Entonces, cuando el Señor dijo: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, creo que estamos entrando en un momento de contraste en esta sociedad. Estamos frente al gran contraste de los siglos. Pero ¿cuál es ese contraste? Hay contrastes políticos, hay contrastes económicos. Por un tiempo hubo un contraste donde perseguían a los cristianos,
ahora después fuimos aceptados, luego ahora está otra vez. Pero ¿cuál es el verdadero contraste de los siglos que el Señor está levantando? Está levantando un ejército de siervos y de líderes que nos aferremos más al modelo de Jesús, que estemos dispuestos a morir por sus principios, pasión, enfermarnos hasta morir, y que la gente diga, esto es completamente distinto. No hemos encontrado esto en políticos, no hemos encontrado esto en la religión, no hemos encontrado esto en ninguna otra parte. Yo creo firmemente que el Señor nos está llevando a sanar muchas cosas dentro de nosotros mismos y entre nosotros mismos para entonces caminar en otro nivel. ¿Por qué? Porque si no hacemos el contraste, veamos ahora por un momento lo que hasta este instante se está viendo. Eh, Hace más o menos, creo, más de 20 años más, creo, el Seminario Teológico Fuller hizo una encuesta sobre los 100 personajes más importantes de la Biblia. Y la pregunta era, ¿cómo terminaron los 100 personajes más importantes de la Biblia? Allí estaba Abraham, Jacob, Esaú, todos. Descubrieron que de los 100 líderes más importantes de la Biblia, solo uno de cada cuatro finalizó bien. O sea, 25% finalizaron bien y 75% no finalizaron bien. Eso fue muy, muy revelador. Y en realidad es que líderes alrededor del mundo hoy, en este tiempo, están más sobrecargados, desanimados y frustrados. Nunca se había visto cifras de pastores en suicidio, algunos que se han suicidado en los últimos 5 años. Los índices de suicidio han subido después de la pandemia a nivel general, pero yo que trabajo con líderes en consejería y mentoría, es altísimo el número de hombres y mujeres que me dicen, estoy tan agotado y tan desesperado que la ideación de suicidio ha estado formando parte de mi vida. Por eso Rick Warren, pastor de una de las iglesias grandes aquí en Estados Unidos, dijo, la más grande necesidad de la iglesia hoy no es ser una iglesia grande, sino una iglesia saludable. Hubo un tiempo en que todo el enfoque era la iglesia más grande, la iglesia más grande, incluso hasta se cerraban las pequeñas para tener el número grande, el número grande. La carrera era más grande, mientras más grande mejor. Después de la pandemia, yo creo que uno de los elementos que hizo reflexionar a la iglesia fuertemente es que muchas iglesias grandes incluso perdieron mucha gente que no ha vuelto. Creo que está diciéndonos el Señor, reconfirmando lo que dijo el pastor Warren. La más grande necesidad de la iglesia hoy no es ser una iglesia grande, sino una iglesia saludable. Pero esa salud de la iglesia, ¿de dónde viene? Se desprende justamente de el líder. El psicólogo cristiano que trabajó mucho en liderazgo, Archibald Hart, dijo, la salud de la iglesia comienza con la salud del liderazgo. El experto en liderazgo cristiano, creo que ya murió, Peter Drucker, que luego el éxito que tuvo trabajando con líderes cristianos lo llevó a ser consejero y mentor de liderazgo secular. Él dijo, el trabajo del ministro es uno de los 3 trabajos más difíciles que hay actualmente en el mundo. Uh, no sé cuáles serían los otros dos trabajos, uh, pero una mujer dijo, yo creo que los otros 2 trabajos ser la esposa del ministro y otro dijo, y el hijo del ministro. Pero sí, el trabajo del ministro es muy difícil por muchas razones, porque tenemos muchos flancos a donde disparar.
Tenemos un trabajo que nos absorbe 24/7 y que si no nos cuidamos nos lleva a quemarnos. En el último informe de Barna dice que aquí en los Estados Unidos, en la última encuesta que hicieron, casi el 50% de los pastores activos ha pensado en renunciar al ministerio porque se sienten quemados. Bien, ¿de dónde viene todo esto? Justamente de lo que estamos tocando. Hay un desbalance en lo que es la integralidad de que debe tener todo siervo, todo ministro. Y después de la pandemia se ha aumentado más esto y es que estamos frente a a un hecho de que una de las mayores epidemias del mundo moderno, que es la epidemia de la depresión, ya ha tocado el liderazgo ministerial. Les decía que he estado atendiendo a líderes que están con ideación de suicidio, pero el número elevado de siervos y de esposas y de hijos con depresión también es algo muy alarmante. Eh, en los últimos años, 3 de cada 5 ministros se ha quemado en los últimos años. Entendiéndose por quemado que no tiene ya fuerza, que ya no tiene ánimo para seguir, que ya ha perdido propósito, pasión y ha sacrificado la esencia. Debido a esto, damos gracias a Dios por usted que está tomando esto y anime a otros a que vaya al YouTube y pueda tener acceso a estos videos, que son 5, pero hay muchos más de otros hombres y mujeres expertos en otras materias, de manera que es muy bueno lo que está haciendo comprensión de los tiempos. Me gusta ese término, comprensión de los tiempos, porque si uno no comprende los tiempos que estamos viviendo, podemos perder mucho en el camino. Ahora, pensemos en unas llaves, claves para ser un líder de mente y cerebro en plenitud y para que estemos con un enfoque integral. A veces pareciera que estamos tratando de abrir la puerta con una llave equivocada. ¿Cuántos son los que dicen, no me abre, no me abre? Es que cada llave tiene que encajar en su propia cerradura. Y estos son puntos claves que vamos a tener y luego vamos a continuarlo el próximo miércoles porque hay muchísimo material sobre esto. Pero vamos a ver la primera llave. La primera llave es esta. No ignores tu persona, porque a veces nos ignoramos a nosotros mismos. Nos damos por los demás. Trabajamos no solamente por los demás y para los demás, sino que también trabajamos desesperadamente por la estructura. Una cosa es la estructura, otra cosa es la gente, y dejamos que la estructura nos triture. Pablo, escribiéndole a su discípulo Timoteo, en primera de Timoteo 4:16, dijo, ten cuidado de ti mismo. Note, de ti mismo. No dijo, ten cuidado de las almas primero. En segundo lugar, dijo, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Él no dijo, ten cuidado de la enseñanza y de ti mismo. El orden fue de ti mismo y de la enseñanza. ¿Por qué él puso primero de ti mismo y luego la enseñanza? Porque nos enseñaron en un tiempo a tener cuidado primero de la enseñanza y luego de nosotros mismos. Por eso vimos muchos hombres y mujeres quemados y destruidos y sus hogares destruidos. ¿Por qué Pablo habló de ti mismo y luego de la enseñanza? Porque la enseñanza viene después de ti mismo. Porque el cuidado que uno tiene de sí mismo genera la enseñanza. Si yo no cuido de mí mismo, no voy a cuidar la enseñanza. Esa es la clave. E incluso si yo no cuido de mí mismo, voy a modificar la enseñanza. Clave. Un ejemplo de esto. El fundador de la iglesia mormona, José Smith, él tenía
2, 3 mujeres como esposa. Entonces él modificó la enseñanza y dijo que un hombre podía tener 2 o 3. Él modificó la enseñanza. ¿Por qué modificó la enseñanza? Porque no cuidó de sí mismo. Cuando yo cuido de mí mismo a la luz del cuidado que Dios tiene de mí, yo voy a filtrar lo que no es enseñanza y voy a mantener pura la enseñanza. Estaba hablando con un grupo de pastores hace años y uno de ellos, experto ya de años, preguntó, ¿cuál fue el pecado de David? Y dijeron, bueno, adulterio. Dijo, bueno, no, dijeron infidelidad, dijeron, infidelidad. Entonces él dijo, bueno, no fue infidelidad en realidad. Entonces, ¿qué fue? Dijo un pastor. Digo, note que los reyes en ese tiempo tenían mujeres, tenían un harén. Ese no era el problema, ese no era el pecado. El problema fue que se metió con una mujer casada. Entonces le dijeron, quiere decir que si se hubiera metido con una soltera, Dios no hubiera tenido problema, porque ya las tenía. Oh, y dijo, porque según la Biblia, la fornicación o la infidelidad genuina es cuando está metiéndose con alguien que pertenece a otro. Nos quedamos así y después supimos que él tenía algo guardado aparte de su esposa. ¿Qué pasó? Por eso Pablo dice, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, porque si no vas a modificar la enseñanza para ponerla que encaje con ti mismo. Y luego dijo, persevera en estas cosas porque haciéndolo, persevera, no lo sueltes, tiene que ver con pasión y esencia. Persevera, no lo sueltes, no lo combines, no lo mezcles, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Está hablando aquí de un elemento vital e importante. Spurgeon dijo, somos en un sentido nuestras propias herramientas y por lo tanto debemos mantenernos en buena condición. El príncipe de los predicadores dijo eso. Eso es muy, muy determinante. Por eso es, la primera clave es no ignores tu persona y eso es lo que vamos a ir trabajando. Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de lo que la Biblia llama corazón, porque lo primero que debo cuidar de mí mismo es mi corazón. La Biblia dice, por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ok, aquí el problema es, ¿qué significa corazón? Porque lo ponemos como en un término que no se puede tocar y no se puede ver. Y decimos, bueno, corazón es el carácter interno. Otros dicen, corazón es la espiritualidad. Otros dicen, condición es cómo yo me comporto desde adentro. Eh, pero resulta que, según la Biblia, la palabra corazón, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en hebreo es leb, L-E-B, que significa sentimientos, voluntad, intelecto, sabiduría. Se usa la palabra corazón en sentido figurado porque es el órgano que palpita, modifica el ritmo de acuerdo al sentimiento, pero si en hebreo corazón es sentimientos, voluntad, directo, entendimiento, ¿dónde está eso? Pues en realidad es cerebro, porque aquí están los sentimientos, aquí está la voluntad, aquí está el intelecto, aquí está el entendimiento, de aquí sale la sabiduría. Entonces lo que la Biblia está diciendo es, por sobre toda cosa guardada, guarda tu cerebro.
porque de él mana la vida. El cerebro es la torre de control del aeropuerto de nuestra vida. Un aeropuerto da permiso para que aviones salgan y entren con una precisión maravillosa. ¿Ha pensado cuántos vuelos hay por minuto a nivel mundial? Y casi nunca se escucha de un accidente. Por ahí uno que otro accidente, pero muy mínimo. Es porque tiene una torre de control bien especializada. Bien, cuando nuestro cerebro y mente están en el lugar correcto, usado por el Espíritu de Dios, nuestra vida y nuestro ministerio no va a tener choques, porque está siendo bien dirigido. El cerebro es clave. Ahora, vamos a ir tomando, ya casi vamos finalizando, porque el tiempo ha ido corriendo, pero ahora vamos a verlo como en la Biblia, en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento, se habla de los intestinos o las entrañas, y es en realidad el segundo cerebro. Porque la Biblia habla, por ejemplo, habla de que Él nos amó con su amor entrañable. La palabra entrañable es de entrañas. Y Pablo dice, si hay algún amor entrañable, está hablando de las entrañas. Alguna vez quizá usted ha sentido, como me dijo alguien, siento como si todo mi estómago se revela dentro de mí cada vez que pienso en lo que mi marido, una señora fue, en lo que mi marido está haciendo con la otra mujer. No lo puedo soportar. Estaba hablando, mi estómago se me revuelve. Eh, Uno podría preguntarse por qué la Biblia habla de las entrañas también como donde hay amor, donde hay sentimientos. Hoy la neurociencia ha identificado que las entrañas son el segundo cerebro, que se conecta con el primer cerebro. ¿Sabías que que las entrañas generan neuronas que luego las comparten con el cerebro? Es una maravilla. Sabemos la maravilla de Dios que nos ha dado con dos cerebros, el cerebro de acá y el cerebro entrañable. No existe nada tan complejo como el cerebro humano. Hablando del cerebro de acá, se estima que el cerebro humano cada uno tenemos cerca de 100 billones, con B, 100 billones de neuronas o células cerebrales, y cada neurona está conectada a otras neuronas por más de 40.000 conexiones individuales. Imaginen, 100 billones y cada neurona conectada a otras por montones de conexiones, 40.000 conexiones individuales. Quiere decir que tenemos más de 13 millones, trillones, más de 13 trillones de conexiones en nuestro cerebro. El cerebro, del cual la Biblia habla que es el corazón, pesa solamente el 2% del peso del cuerpo, pero usa del 25 al 20% de las calorías que consumimos. En otras palabras, el cerebro es el mayor consumidor de energía. Ahora notemos lo que la Biblia habla de esto. La Biblia habla justamente cuando dice en Génesis 43:30, entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas. Note, se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó donde llorar y entró en su cámara y lloró allí. En vez de decir se conmovió su cerebro, su mente o el corazón que bombea la sangre, se conmovieron sus entrañas. La Biblia, como la palabra de Dios, nunca se equivoca, y hoy la ciencia está determinando eso. Por ejemplo, el neurólogo alemán Leopoldo Auerbach descubrió en el siglo XIX dos capas de células nerviosas muy próximas a un trozo de intestino que estaba diseccionando. Sintió curiosidad y al ver al microscopio concluyó que era una parte de una red compleja, y por eso él llegó a llamar eso
un segundo cerebro, más o menos en el año 1998, los neurólogos hablaron de el segundo cerebro. La Biblia es clara. Primera de Reyes 3:26 dice, entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey porque sus entrañas se conmovieron por su hijo y dijo, ah, Señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces, aquí hay un proceso en el cual se habla de corazón y muchas veces interpretamos que el corazón de sangre, pero luego dijimos que a la luz del Antiguo Testamento es cerebro, sentimiento, voluntad, pensamiento, y luego aquí encontramos ahora las entrañas que están conectadas con el cerebro físico. Y ahora cerramos en esta mañana haciendo diferencia entre salud cerebral y salud mental. Porque dijimos que un elemento era mente y cerebro. Ok, ¿qué es salud cerebral y qué es salud mental? Lo tenemos ahí en el gráfico. Salud cerebral, hablando de computadora, aquí tenemos una computadora, el cerebro es el hardware de una computadora. Así es que aquí tenemos que el cerebro es la parte física y la salud mental es el software, donde están las aplicaciones que la computadora va a correr. Si el cerebro, la parte física, es el hardware, la parte dura, y la mente es el software, la salud mental es el software, son las aplicaciones, las dos tienen que estar actualizadas, porque si una no está actualizada, la otra no corre. Por ejemplo, una computadora que no ha sido actualizada en su hardware no va a poder hacer correr algunas aplicaciones. Y un software que no ha sido actualizado, por muy nueva que sea la computadora, no va a funcionar bien. Con esto que estamos diciendo, muy bien, Dios nos ha dado un regalo tremendo. Nos ha dado el hardware, que es este, y hay que cuidarlo. De esto vamos a hablar en la próxima sesión. Pero dentro está el software, las aplicaciones que deben estar completamente actualizadas. Cuando eso está actualizado, un líder está bien óptimo para llevar a cabo la misión que Dios le ha encomendado. Cuando hay un quiebre emocional, cuando hay un quiebre relacional, cuando hay un quiebre donde la persona siente que ya no puede dar más, está indicando, cuidado, algo no está sincronizando. Y en la próxima sesión vamos a ver los 4 círculos que hacen que la salud cerebral, la salud mental y la salud espiritual se sincronicen para que el líder esté bien anclado en el propósito, en la pasión y en la esencia. Que si quieren los datos del segundo cerebro, las entrañas, lo pueden encontrar en mi página www.serafincontreras.com y allí van al artículo que dice el segundo cerebro está ahí porque está recién puesto y entonces ahí van a leerlo con más calma y van a tener más detalles. Pastor Serafín, de verdad es siempre un gusto escucharle y cada vez que yo le escucho aprendo algo, es sorprendente. Siempre estás muy renovado, con mucha frescura, cosas como muy buenas e interesantes. Eso del amor entrañable o de la sabiduría entrañable, bueno, eso es súper novedoso, pero súper clave. Entonces, a seguir meditando en estos temas. Y como lo dijiste bien, esto de la integralidad es de lo que se trata. Aquí es bueno ver que esto va en un balance, que no solo es el tema de la salud mental, la salud cerebral, pero ese tema de la plenitud, ese tema de que nosotros tenemos una influencia y una
una oportunidad de servir a Dios. Es la integralidad lo que realmente en ese balance se da testimonio. Muchas gracias. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias porque tenemos esta oportunidad maravillosa de contar con Pastor Serafín, que se ha preparado, que ha profundizado, que ha estudiado estos temas para traérnoslos a nosotros con tanta gracia, tanta frescura, tanta relevancia para nuestro quehacer diario. Gracias por él, gracias por tenerlo con nosotros y por ayudarnos a través de él a comprender estos tan importantes asuntos para nosotros hoy. Gracias por este ministerio Comprensión de los Tiempos y que podamos seguir adelante llevando buena enseñanza, sana doctrina a través de estos medios digitales. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, muchísimas gracias, Pastor Serafín, Pastor Arturo, gracias por estar aquí. Hemos iniciado, pero tenemos 4 sesiones más. Los invitamos a continuar viendo estas sesiones y recuerde, comparta con otros. Propaguemos el mensaje y más cuando vemos que aquel día se acerca.